bueno, para tenerlo no solamente nosotros, sino que te quede a ti también como parte de lo que estamos haciendo. Bueno, y antes que nada, pues darle la bienvenida a todos para nosotros, desde aquí en Benancham, y también Mariana en Ars Publicidad, pues un placer tener esta nueva sesión de BB Conversations orientado a este nuevo yo que estamos descubriendo y que Ars se ha dado a la tarea de ir estudiando en estos 90 días, primero con una encuesta que dio unos resultados interesantísimos, pero con esta segunda encuesta que ha dado unos resultados todavía muchísimo mejor, porque nos da a conocer unos elementos y unas características del venezolano con sus nuevos hábitos, pues que de alguna manera Mariana nos va a comentar. Y bueno, para nosotros la verdad que es un placer tener aquí a Mariana Frías, quien, bueno, además de gran amiga de la Cámara porque nos apoya en todo, es una profesional que, bueno, no solamente que está al mando de Ars Publicidad como su presidente ejecutivo, sino que es director de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria Benancham, es directora del Dividendo Voluntario de la Comunidad y adicionalmente pues es comunicador social egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, presidenta de Ars DDB y de FEBAP, y es profesora, como tú decías, Mariana, al inicio, profesora de la Universidad Monte Ávila, y uno que da clases, pues, sabe el impacto que podemos tener de los estudiantes hacia nosotros y de nosotros hacia los estudiantes. Y bueno, fue directora de cuentas de planning de la empresa DMBIB de Venezuela y estuvo como directora de cuentas de planning en DRC. Y Mariana, de verdad para nosotros es un placer darte la bienvenida y conocer ese nuevo yo del venezolano que nos vas a contar. Así que bueno, bienvenida y adelante. Gracias, gracias. Entonces, bueno, comencemos porque hay mucho que aportar y compartir. Como siempre, Luis Vicente, digamos que vamos a tener una conversación tú y yo me voy a detener, como ya tú sabes, en algunos aspectos para que podamos intercambiar y además para que podamos recibir preguntas y tratar de responderlas, ¿no? La idea principal del día de hoy es hablar un poco sobre, iniciar la conversación un poco con la motivación de este encuentro, ¿no? A las 12 semanas de haberse dado decretado la cuarentena y el aislamiento social en Venezuela, son muchas las razones que le marcan, ¿no? Ocasionando dificultades y retos para nuestra población, nuestro parque industrial y empresarial y la sociedad en general. Durante este tiempo se han dado aprendizajes, se han dado nuevas vivencias, se han dado una recomposición de los valores. Ars DDB, en su afán de servir a nuestros clientes y conocer el contexto actual del venezolano, presenta su segunda edición del estudio de investigación en tiempos de cuarentena, El Nuevo Yo, dándole así continuidad al análisis de los cambios de hábitos a la fecha y las expectativas que podemos tener al futuro. Entonces, para aquellos que nos acompañaron anteriormente, este es un segundo estudio realizado por nuestra organización, y justamente lo que queremos era darle continuidad a la comprensión de qué había pasado a raíz del transcurso de 10, 11 semanas y así poder empezar a mirar un poco a futuro y qué significa en términos de comportamientos, de hábitos y de cambios como tal que tenemos todos los venezolanos. Entonces, bueno, según el objetivo y metodología de este estudio, como les comento, entonces es conocer hábitos y emociones que ha tenido esta población luego de las 12 semanas e identificar mucho con respecto a cómo se ven en su futuro. Vamos a ver qué sentimos con respecto a actividades, ocupaciones y consumo de contenido y queríamos medir un poco qué ha continuado con igual frecuencia, qué ha incrementado o qué ha disminuido durante esos periodos de la cuarentena con respecto al inicio, al hoy. Esto nos permite ver un poco qué cambios de patrones de compra y consumo podemos ir evaluando, así como comprender qué relacionamiento y qué oportunidades hay para las marcas, que al final, como saben, es el rol principal de nuestra organización, asegurarnos que estamos en contexto con el venezolano y así ayudar, contribuir y serles útiles a nuestros clientes en sus conexiones con las marcas, para así mirar un poco hacia el entorno futuro y qué podemos esperar, prepararnos y anticipar. Con respecto a la metodología, te quería comentar, Luis, que
estamos sumamente contentos con la formulación de nuestro estudio. Este es un estudio cuantitativo, cualitativo. Empezamos con un estudio por encuesta online, como lo hicimos en la última oportunidad, y luego además hicimos unas sesiones de grupo vía Zoom, lo cual lo considero realmente interesante, valiente, distintivo. Hicimos 5 sesiones de grupo con grupos específicos de edades, para que además pudiésemos profundizar sobre los entendimientos y los hallazgos que habíamos obtenido en el cuantitativo, y adicionalmente a esto levantamos información por nuestras redes sociales. Entonces, dentro de lo que ves es una metodología bastante novedosa y que además le saca provecho a la situación en la que estamos porque es multiplataforma. Sigue siendo no probabilística, puesto que no puede ni siquiera compararse con directamente con el estudio anterior, y además no representa nuestra población de acuerdo a cómo está distribuida hoy en día, pero ya van a ver cómo quedó conformada la muestra, que a mí me gusta mucho y creo que es bien relevante. Al final son 1.025 personas, en la última oportunidad tuvimos 950, o sea que además hemos ido creciendo en nuestra comprensión y nuestro aumento de la muestra. Y el campo se produjo entre el estudio cuantitativo, cualitativo y el levantamiento de redes sociales del 12 de mayo al 31 de mayo. Muy bien. Una de las cosas, Mariana, que me llamaba la atención de esta muestra y que ahora nos las vas a enseñar es la composición de hogares y sobre todo cómo se distribuye la muestra. Y me gustaría que cuando estuvieses hablando, por ejemplo, la cantidad de hombres y mujeres, ¿por qué tú pensarías que hay un grupo que tiende a responder más que el otro? Porque quizás pueda darnos también algunas ideas de cómo se va formando el concepto de este nuevo hábito de la persona. Perfecto. Y te iba a comentar 2 cosas importantes con respecto al timing de la muestra. La desincorporación, desconexión de DirecTV no había sucedido para el momento del levantamiento de esta muestra, así como tampoco se había decretado la flexibilización. ¿Por qué hago estas menciones? Porque obviamente nuestro país, los sucesos y los eventos pasan muy rápidamente, y este estudio ya empieza a haber incidencia, sobre todo con el tema de la flexibilización, pero no estaba decretado. Entonces, evidentemente, vamos a ver elementos que son distintivos para con esa nueva situación, ¿sí? Ahora, en respuesta a tus preguntas, observamos que la muestra tiene un 64% femenino y 36% masculino, y que las edades están principalmente en las edades que comienzan en los 35 años hasta los 55, 60. Tenemos representación de todas las edades porque tenemos de los 15 y 24, así como de 24 y 34, pero las mayoritarias están hacia los adultos. En las sesiones de grupo que hicimos nos aseguramos de tener 2 sesiones de grupo que fuesen con gente joven, entonces complementamos bastante la profundidad de la información. Les diría que se ve que, bueno, yo creo que esto es ratificar que la mujer es un individuo que comparte más información de lo que lo comparte el hombre, y además encontramos que su multitasking se observa en su, digamos, en lo dispuesta que está para compartir información y en la cantidad de información que compartió. Igual vamos a ver elementos. Bueno, tenemos cuadros que van a tener nuestros clientes que están relacionados con data específica según edades y según sexo, pero sí, diste en el clavo con respecto a algunos cambios y patrones que tenemos a futuro. Con respecto a la composición de hogares, en el estudio anterior ya habíamos visto que la cuarentena se realiza compartida. Esto está ratificando que nuestra cuarentena es en conjunto. El 75% habla que está acompañado de 2 a 4 personas, pero observen que hasta un 15.8% habla de tener de 5 a 7 personas. Y en cuanto a los hogares con niños, seguimos teniendo dimensiones similares a las del estudio anterior. En el estudio anterior teníamos un 37% de la muestra afirmando que tenían hogares con niños, en esta oportunidad un 35%. ¿Por qué es importante entender esto? Porque las dinámicas de los hogares y los resultados que se están dando, tanto en convivencia como en ocupaciones, como en nuevas exploraciones hacia las actividades que realizan los hogares, tienen tendencia a
elementos grupales, elementos individuales, y también a una diferenciación entre lo que son los comportamientos de hogares con niños y comportamientos de hogares sin niños. Seguidamente pueden observar cómo quedó distribuido el nivel educativo. Realmente observamos que hay un 5% de secundaria con un 11% de nivel técnico. Observamos que hay un 50% de universitario, inclusive un 30% en maestría. Y aquí observamos un poco el acceso al Internet, recordando que siendo una muestra que es inicialmente online, pues evidentemente son individuos que ya tienen acceso a Internet. Pero observen cómo ya especifican que hay un 47% que habla de que lo tiene, pero con mucha lentitud, y que hay otros 25% que habla de que tiene Internet parcialmente. Aquí observamos un poco el tipo de ingreso, el cual es bien interesante ver la composición del mismo y de cómo, si bien el 60% habla de tener trabajo fijo, observamos un 29% que afirman que sus ingresos no provienen de trabajos fijos, inclusive un 3% que habla de beneficios del gobierno y un 14% que habla de dueños de negocios. Entonces, como verán, hay muy interesante composición con respecto al tipo de ingreso e inclusive con respecto a tenencia o no del seguro médico. Y finalmente, dada toda la información que fuimos recabando, esta es la composición que observamos en clase socioeconómica, y pueden ver que además, si bien está muy concentrado en las zonas centrales, está Miranda, Distrito Capital, tenemos presencias de algunos miembros de otros países, que es interesante porque además eso nos da una mirada de cómo se comportan ciudadanos del mundo, pero también tenemos un 12% de otros estados. Entonces, bueno, esto es un poco cómo se conforma la muestra hasta este momento. Ahora, ya entrando en materia, nosotros queremos como compartir con ustedes esto en 3 tiempos, ¿sí? Un poco recordando cómo nos estábamos sintiendo al inicio de la cuarentena y recordando qué fue los primeros hallazgos que arrojamos en el estudio de aquel momento. Luego vamos a ver muy fuertemente y con mucho desarrollo cómo nos sentimos a estos 10, 11 semanas de la cuarentena y cuál es nuestro sentir al respecto, y luego vamos a hablar de cómo será mi vida y mis expectativas de vida tras levantamiento de cuarentena y recuperación. María, me están pidiendo que te pida que si puedas hablar un poquito más alto, como que no se escucha sí, tu voz. También me puedo poner los audífonos, que quizás pueda hacer que se escuche mejor para bienestar de todos. Dame un segundito y lo hago así. Y esta parte que viene, le puedo decir de verdad a la audiencia que es interesante ver la evolución de los hábitos y la evolución de quizás del comportamiento en algunas áreas de todos nosotros, porque desde aquel primer esto es rápido hasta cuál será mi vida, han pasado 2 semanas muy intensas, así que bueno, yo creo que hay mucha información interesante. Entonces bueno, vamos a ver si te escuchan mejor, gracias. Déjame saber si se escucha mejor así. Perfecto, ahora se escucha buenísimo. Ok, muy bien. Entonces, como bien decía Luis Vicente, yo creo que uno de los ejercicios interesantes de nuestro webinar de hoy debe ser el que uno como individuo y como responsable de áreas comerciales o de direcciones de departamentos o de empresas, tenga el ejercicio de entendimiento del timeline o del progreso que hemos ido viviendo como sociedad. Entonces creo que parte de lo que este estudio arroja en gran medida es el aporte de cómo se inició esto, de cómo hemos ido evolucionando y de por qué ciertos patrones de conducta y de comportamiento de consumo se van a mantener. Ok, entonces habiendo dicho eso, vamos a ir viendo el estudio primero con algunos verbatims que tomamos de nuestro estudio cualitativo y luego con sus resultados cuantitativos. Muy bien. Entonces aquí nos permitimos colocar, como les estoy diciendo, citas o algunas frases dichas en el estudio cualitativo con respecto al inicio de la cuarentena. Entonces, el sentir de ese momento es que era algo temporal, que esto no va a durar mucho. La cuarentena va a durar
un par de semanas, pero no muchos meses. Entonces, ese era el sentir de las personas cuando se inició esto. Hablaban de sentirse estresados a salir a realizar compras, muchísimo temor con respecto al contagio. Habían menciones como hay autoridades monitoreando nuestro resguardo, sí es verdad, el virus durará un año, pero la cuarentena no durará más de un mes. Estamos haciendo nuestros esfuerzos por cumplir las medidas. Entonces, como verán, era un sentir de que iba a durar un tiempo finito, muy corto, y que por tanto próximamente podrían activarse a sus quehaceres regulares. Una vez que ese pensamiento está muy, muy fijo, empezamos a ver que la ansiedad era la preocupación principal y la sentir principal de nuestra muestra del momento. Pero no sé, les quiero recordar que en Venezuela, y esto se ha ido incrementando con el tiempo, la preocupación no es tanto de cuánto me contagio o mi preocupación solamente de salud, sino de todo el contexto país y el entorno y cómo eso no estamos o si estamos en capacidad como país para enfrentar lo que eso significa. Eso trajo como consecuencia el resguardo del individuo, y aquí les estoy mostrando el resumen, por decirlo muy rápidamente, de lo que fueron los puntos significativos de nuestro estudio original, que muestra una fotografía de lo que empezamos a ver a ese término de marzo. Estos fueron los resultados cuando finalizamos el estudio en marzo, y fíjense cómo ya habían implementado muchas actividades. Me voy a permitir mencionar algunas de ellas. Desde ese momento ya el 59% hablaba de que trabajaba desde su hogar, y un 35% hablaba de que estudiaba o estaba en proceso de aprendizaje. Empezamos a observar muy fuertemente la realización de labores dentro del hogar, tanto las básicas de limpieza y orden como también las relacionadas con actividades pendientes, por decirlo de alguna manera, tareas pendientes dentro del hogar, y empezamos a ver muy fuertemente la importancia de la cocina. Salud, el tema salud tendría que ver directamente con la realización de ejercicios, con meditación, con mantenerse sano mental y físicamente. Se hablaba mucho de la inquietud que había de mantenerse en contacto y conocer el resguardo de familias y amigos y saber en qué situación se encontraban. Empezamos a ver que en cuanto a puntos de venta, se hacía la compra una vez por semana, y los mercados tradicionales, farmacias, abastos, los puntos de venta tradicionales estaban cobrando mucha fuerza, puesto que la gente no quería salir más allá de lo necesario, sin que aún existiese el tema de la gasolina. Simplemente tenía que ver con un miembro de la familia va, realiza la compra y regresa a casa, y por tanto tengo que ir al punto de venta donde consiga la mayor cantidad de oferta. Las compras eran unas compras netamente pensadas en cuarentena, o sea, su compra es: yo voy a estar aquí en cuarentena, déjame comprar lo que yo necesito, y por tanto era alimentos, higiene del hogar y personal, antigripales y vitamínicos, salía muy fuerte para ese momento, y empezamos a ver unas menciones altísimas con respecto al desarrollo de nuevos servicios. Empezamos a ver que el delivery es mencionado como esencial en un 70%, un 49% dice que está comprando en línea, 27% habla de gestionar apps, 25% habla de pick-up, y bueno, el mundo online, ¿quién no se ha transformado hoy en día en el mundo de las plataformas digitales? ¿Y quién no ha entendido que su distracción en entretenimiento es vital? Mención importante con respecto a que todo lo que es el consumo de medios va en aumento en estos meses. El individuo encuentra en la televisión regular, en la televisión en streaming, en todo el streaming de los medios, así como en las plataformas digitales, un espacio de encuentro, de ocupación y un espacio de entretenimiento. Entonces, esto es la foto del inicio de la cuarentena, en donde ya a finales de marzo, estos eran los elementos que nos estaban saliendo. Entonces, ¿qué nos sucedió como individuos, como hogares, como familias, como organizaciones? Nos adaptamos a nuestra vida en casa y nos concentramos en que esta vida en casa tenía que ser productiva,
de crecimiento y de ocupación. No queríamos pensar mucho en lo que sucedía afuera porque esto iba a pasar rápido. Mariana, una pregunta que ha surgido quizás en algunos seminarios en los cuales he podido participar. Cuando mencionas que el 95% está realizando alguna actividad online o que el 96% tiene ese entretenimiento y distracción, alguien comentaba que fuimos forzados a hacerlo y que quizás por ese haber sido forzados no era un hábito que iba a quedar. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Bueno, además de que te estás adelantando para algunas partes del estudio. Bueno, si quieres Mira, lo dices después. No, o sea, yo creo que justamente nuestro webinar es de un conversatorio y eso lo hace muy rico. Inevitablemente, y hay estudiosos del tema que pueden decirlo con mucha mayor propiedad que yo, hay elementos tecnológicos que estaban por venir y que estaban por incorporarse a nuestras vidas. La cuarentena aceleró esta incorporación, ¿sí? Esto trajo de manera forzada, si se quiere, o de una manera mucho más acelerada, más veloz, si se quiere, la incorporación, no solo de elementos de usos tecnológicos o de uso de conexión online, sino que también trajo elementos de servicio. El delivery lo trajo de una manera, era una necesidad de sobrevivencia comercial, pero también era una necesidad de sobrevivencia y de cuidado del hogar. Entonces, sí, sucedieron muchas cosas que se adelantaron o se imprimieron o lo podríamos hablar hasta de oportunidades, pero yo creo que están más para quedarse de lo que muchos hubiésemos apostado al principio. Entonces, te lo voy comentando más adelante, pero tiene que ver con que lo que probablemente sucedería en años por venir se adelantó. Es un tema de que se incorpora con mayor velocidad. ¿Sí? Bueno, como les dije, ese era como un resumen ejecutivo de nuestro estudio anterior y justamente lo que queremos hacer aquí, Luis Vicente y yo, es irlos llevando un poco del timeline, ¿no? De cómo fue dándose la evolución. Entonces, bueno, aquello que todos creíamos que iba a ser una cosa que iba a suceder un poco más rápido, que iba a ser un par de semanas, pues nos encontramos a 2 meses de cuarentena, nos encontramos a 10 semanas, y las emociones empiezan a tener una efervescencia distinta y nuestra gran pregunta es, bueno, ¿y hasta cuándo será esto? Esta parte del estudio fue realizada en las primeras de 12 al 17 de mayo, por eso coloco las fechas en su parte inferior para que mantengamos en mente el momento en que se estuvo realizando este estudio. Entonces, a 2 meses de cuarentena nos encontramos con este tipo de verbatims, este tipo de frases que dice la gente. No sé hasta cuándo puede durar esto, por eso hay que vivir día a día. Y observen algunas de las frases que me parece que son realmente representativas de nuestro sentir. Hay algunos días mejores que otros, sin embargo, hay mejor control de la situación que antes. Me permito no sentirme bien todos los días o no tener ánimo de hacer las cosas todos los días. He pasado por todos los estados de ánimo. Ya en casa tenemos una rutina, una disciplina, ya vamos como paso a paso. Trato de no planificar a futuro porque no sé hasta cuándo va a durar esto y me abrumo. Tengo menos afán por ser productivo y hacer de todo el tiempo. Entonces, interesante, ¿no? Como uno va viendo que al inicio era esto me voy a ocupar, voy a hacer esto, voy a mantenerme activo, voy a hacer ejercicio, voy a incorporar dinámicas, voy a limpiar la casa, voy a arreglar el tema de la puerta que no abre bien, voy a arreglar el closet. O sea, tú veías toda una cantidad de check, y el individuo poco a poco empieza a ver que, bueno, esto va a durar más tiempo y empezamos a ver un permiso que se empiezan a dar los hogares. Empezamos a ver que inclusive ellos afirman de haber tenido días un poco turbulentos dentro de sus hogares. Hay días de caída, hay días de dificultades, hay días de complicaciones. El tema de estar, en muchos de los hogares hay 3 generaciones incluidas dentro de un mismo hogar, entonces las dinámicas de 3 generaciones son complejas. Entonces, bueno, esto hace que el individuo tome la decisión de ir día a día, ir viendo cómo cada día lo puede hacer
y no pensar mucho más allá, porque en lo que pienso mucho más allá, la verdad es que me siento un poco abrumado y como no está en mi control, no puedo hacer nada al respecto. Este es un poco el reflejo del sentir que observamos en el estudio de la parte cualitativa. Ahora les voy a mostrar un poco más la parte del estudio cuantitativo. No sé si quieres hacer un comentario ahorita, lo dejamos para el final. Luis Vicente, ¿cómo Sí, quieres? sí, continúa porque es parte muy interesante lo que viene. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando se extiende la cuarentena, empezamos a ver que aumenta la incertidumbre. En el estudio anterior teníamos como muy fuerte la palabra ansiedad, pero aquí la incertidumbre crece. Crece 3 factores de incertidumbre, de ansiedad, de preocupación, y eso cae en cuanto a que ya no estamos tan tranquilos, o sea, ya no estamos como tan, bueno, como que esto va a pasar, quedémonos tranquilos en casa, vamos a dejar que esto suceda. El hecho de no saber genera estas emociones en el venezolano, pero como lo comenté al inicio de nuestra conversación, justamente el venezolano y la muestra en general nos dice que eso los volvió más creativos. Entonces dice, bueno, sí tengo muchísima más incertidumbre, ansiedad, preocupación, no me siento tan tranquilo, pero aquí yo estoy inventando algo. Entonces el ingenio crece. El ingenio crece en las actividades, el ingenio crece en oportunidades, el ingenio crece en la cocina, el ingenio crece en la convivencia, el ingenio crece y ahí la creatividad empieza a florecer porque sienten que es una manera de apaciguar esa incertidumbre. Y yo creo que ahí hay una oportunidad comercial increíble y creo que eso es parte de lo que tenemos que trabajar. ¿Por qué estamos tan preocupados? Bueno, aquí se ve aún más evidente lo que se veía en nuestro primer estudio, que en Venezuela el tema de me voy a contagiar o que qué tanto la gente está cumpliendo las medidas, como lo es en otros países, no es lo que determina nuestro pensamiento de ansiedad o de incertidumbre. Tiene que ver con nuestro desabastecimiento de gasolina, entendiendo que aquí ya sabemos que eso puede traer desabastecimiento de insumos y de nuestros, digamos, nuestros puntos de venta. Tenemos muy claras nuestras cicatrices anteriores con respecto a la escasez y lo que hemos vivido en otros tiempos. Hay muchísima inquietud con respecto a nuestra capacidad para entender la pandemia como infraestructura en Venezuela y digamos que hay muchas preocupaciones, había muchas preocupaciones con respecto a cómo era o no era la flexibilización de la cuarentena. Cuando nosotros preguntamos sobre si ya estaban cumpliendo con la cuarentena menos, igual o más, encontramos que si bien un 65% habla que la hace igual que antes, ya para ese momento, a pesar de que la flexibilización no estaba dada, ya se estaba sucediendo. O sea, había un 27% que nos decía yo tengo que salir a trabajar, aquí no hay tanto riesgo porque, bueno, yo conozco a mi grupo de trabajo, a mi grupo de familiares, a mi grupo de amigos, ellos no están contagiados, entonces yo puedo verme con ellos, entonces el riesgo es menor. También había mucho tema de agobio, de sentirse un poco agobiados y encerrados, y en algunas partes observamos que mucha gente necesita visitar familiares para entender cómo están, algunos familiares de tercera edad que había que visitar. El 65% continuaba haciendo la cuarentena, principalmente vemos temas de precaución, de temores, mucha mención con respecto a que la gasolina hacía que ellos se frenaran en salir y decían, bueno, pero ¿para qué voy a salir si todo está cerrado? Y un 8% habla de que la estaba cumpliendo aún más porque no solo gasolina, miedo y precaución, sino porque empezó a encontrar las oportunidades de home office o de homeschooling dentro de su hogar. Y yo quiero que entonces observemos aquí 2 temas que van a ser tendencia luego en nuestro futuro. Uno es cómo ya el individuo, indistintamente de que se flexibilice la cuarentena, empieza a incorporar esto y cómo hay individuos que necesitan apertura. Entonces, bueno, esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero la realidad es que la flexibilización ya estaba dada. Ya estaba dada la flexibilización y ya el comportamiento estaba sucediendo y afirmado inclusive en un estudio. Entonces, aquellos que estamos dentro de la casa, que estuvimos, decíamos, bueno, ¿qué es lo importante de la casa? Es aprovechar el tiempo.
El 72% decía, bueno, hay que ser productivo mientras yo estoy en casa, asegurarme de seguir compartiendo con familia y de aprender algo nuevo en un 41%. Entonces, era como que, digamos que de todas las, en nuestro estudio, en nuestro primer estudio, las ocupaciones que mencionaban eran un listado muy, muy diverso. Había como mucha amplitud en la respuesta que estábamos obteniendo. Ahorita, pareciera en este segundo estudio que realizamos que hay más foco, hay más entendimiento de lo que quiero hacer durante mi tiempo en cuarentena. Entonces fuimos como limpiando nuestras actividades, fuimos siendo más enfocados y ya fuimos entendiendo lo que queremos. Y estas son las tres que surgieron fuertes. El ser productivo, por cierto, tiene que ver con la diversidad de roles que estamos cumpliendo. El compartir con familia tiene que ver directamente con la oportunidad de hacer los momentos familiares unos momentos provechosos, de disfrute, de recuerdo, de convivencia amigable. Y el 41% aprender algo nuevo, no solo piensen en estudios, no solo piensen en cosas como las que estamos en este momento, el aprender algo nuevo, dependiendo de las edades, vemos hasta gente que está aprendiendo sobre arte, sobre cocina, sobre música. Entonces, bueno, lectura, hay ahí un grupo que está tratando de crecer en este timing. Quería mencionarles además, y yo creo que esto es un punto que es importantísimo cuando hablamos de hogares con niños, de esa muestra total del, si no me equivoco, el 35%, el 20% dice que se siente muy abrumados con las tareas. ¿Por qué hago mención especial con esto? Porque esa parte de la productividad está parte también con que los hogares con niños, los padres con hogares con niños se han encontrado sumamente aturdidos con la necesidad de acompañamiento, de seguimiento, de revisión, de ayuda y de colaboración con sus hijos y cómo pueden o no pueden ayudarlos en sus capacidades y sus skills para hacerlo. Entonces, como saben, aún estamos ya terminando, estamos en fase de terminar nuestros años escolares. Habrá que ver qué sucede a futuro con respecto a la reincorporación física a los planteles, pero definitivamente esto fue muy, muy agudo y muy complejo para los hogares con niños. ¿Qué nos interesa esto desde el punto de vista comercial? Que nosotros debemos ser proveedores de facilidad, de practicidad y de eficiencia para esos hogares más que cualquier otro, y que debemos ayudar, colaborar, desde dando ideas y propuestas hasta con, digamos, las dinámicas que hacemos con nuestras marcas. Por eso es importante también entenderlo. Y aquí paso al punto de la cocina. La cocina salió como uno de los temas de mayor relevancia en el estudio, distinto a lo que hacían en el pasado. Fíjense que esto es que un 48% dice que dedica más tiempo a cocinar y un 47% habla de que dedica más tiempo a las labores de la casa. Inclusive cuando vimos contenidos de comunicacionales, tanto en la parte, digamos, de televisión, en radio o inclusive muy, muy fuertemente en plataformas digitales, vimos que el 41% está interesado en contenidos de cocina. Yo no sé si para mí es muy evidente el por qué. El por qué es porque ahí hay desde un cumplimiento de necesidad interna evidentemente, de hacer las comidas del hogar, pero cada vez la cocina ha crecido más, tanto en el aspecto de convivencia familiar como en el aspecto de ingenio, distracción y crecimiento en entretenimiento y en aprendizaje. Entonces, esto es un punto que nos interesa para aquellos marcas y clientes, que somos muchos, que estamos relacionados con el mundo de la alimentación. El crecimiento en incertidumbre y el crecimiento de ansiedad continúa con que cada vez estamos más ávidos de contacto con familiares y amigos. Estamos dejando de verlos por un tiempo muy prolongado, nos hacen muchísima falta, queremos saber de ellos, queremos distraernos, queremos entenderlos, y por eso el 48% realiza más reuniones virtuales que lo que hacía al inicio de la cuarentena. Cada vez que les mencioné que es más, es individuos que afirman que están haciéndolo en mayor cantidad de lo que lo hacían en marzo. Entonces hablan de un 32% de mayor actividades en familia,
un 47% habla de escuchar más música y curiosamente un 37% habla de hacer menos ejercicio. Y hablo curiosamente porque me parece interesante el hecho de que admitan de que al inicio, eso es así como yo curiosamente me reía con algunos compañeros de la oficina diciendo que esto es así como la cuarentena fue como los eneros, que uno empieza dieta y empieza a hacer ejercicio y luego empieza como a entender que quizás no está tan listo para mantener esa dinámica. Bueno, pareciera que algo similar sucedió. No dejando de lado la importancia de la salud mental y salud física como balance general. Ahora, necesitamos nuestro contacto, necesitamos nuestras familias y necesitamos nuestros amigos. Y necesitamos a nuestras marcas convirtiéndose también en familia, amiga, amigos y contacto. No, como agencia de comunicación para nosotros es inevitable preguntar qué sucedió de cara a su consumo de medios. Y como verán, los números son evidentemente importantes. El 39% habla de que ven más televisión. Y sí debo recordar que esto fue previo a la salida de DirecTV. El 51% habla de que ven más televisión en streaming. El 38% habla de que utiliza más los portales. Y el 33%, que esta era una pregunta que para nosotros fue muy importante, escucha igual o más radio. Y cuando le preguntamos cómo es eso, nos dicen que el 72% está escuchando radio a través de streaming y el 51% escucha inclusive algunas horas promedio durante la semana. En radio pareciera que estamos siendo más selectivos del tipo de radio que escogemos, pero entonces no, tenemos una afinidad en la búsqueda de la información. Habrá que, evidentemente, con la flexibilización, pues la radio debe recuperar su espacio, pero la preguntamos porque nos daba mucha curiosidad de cómo era el comportamiento del consumo. Entonces, yo le decía a nuestros clientes en muchas oportunidades que estamos viviendo un momento de oro porque tenemos a consumidores en sus casas, sentados en la búsqueda de entretenimiento, en la búsqueda de información, en la búsqueda de contenido, que te están diciendo claramente el crecimiento que están teniendo en el tiempo dedicado a esto. Esto es una oportunidad de oro que no podemos dejar de vivir y de utilizar a nuestro favor. Y bueno, aquí sí los contenidos se mantienen, siguen siendo películas, series, noticias, sobre todo noticias cae mucho en el tema relacionado con qué está sucediendo, que no es nada distinto a lo que ustedes se pueden imaginar que pueden suceder en sus hogares. Creo que esto es un buen reflejo. Les comenté que cocina salía con un 41% y humor, que creo que es muy importante porque nos dice otras cosas del individuo, crece en su porcentaje de importancia. Siempre hemos dicho que la cultura venezolana es una cultura que además juega mucho con el humor y juega mucho con la risa para tratar de enfrentar sus creencias. Sí, el crecimiento del humor habla mucho de la necesidad que hay de reírnos y de sopesar este día a día que estamos viviendo en casa. Cuando pensamos en los menores de 24 años, pues miren, crecen los números importantísimos. 92% películas y series, 68% humor, y me llamó mucho la atención este punto de 44% relacionado con su profesión. Se ve que las personas que están recién graduadas pues están ávidos de entender hacia dónde va su mundo profesional. Muy bien, como les mencioné al inicio, las plataformas digitales siguen en crecimiento. Miren los números, es increíble los números. Esto todo es individuos que afirman utilizar más WhatsApp en un 71%, Instagram en un 59%, YouTube 48%, Twitter 40%, e inclusive Facebook, que como ustedes saben es una de las plataformas que no crece en las mismas proporciones en nuestro país, pues también hay una afirmación del 22%. Las plataformas digitales están en Venezuela muy fuertes y son una conexión increíble para el mundo exterior. Ahora bien, cuando pensemos en plataformas digitales, y esto es una de las grandes cosas que les pido a la audiencia que me está observando, no podemos dividir al individuo entre el mundo online y en el mundo offline. Esto es un mundo conexo, esto es un mundo totalmente conectado, en donde continuamente estamos pasando de uno a otro. Y así tenemos que entender nuestras propuestas comerciales y nuestras propuestas de marcas.
Evidentemente lo hemos vivido todo y mientras más se ha desarrollado, pues más interesante. Aumenta el delivery fuertemente, en un 47% se habla de uso del delivery, y aumentan un 39% las compras vías electrónicas. Esto es con respecto al inicio de la cuarentena. Inclusive hablan de un 27% que compran más por aplicaciones móviles y un 30% que compra más online. Inclusive quisimos preguntar sobre el pick-up a pesar de la situación de la gasolina y hablaban que lo usan en un 16% más y un 21% habla más de las compras por teléfono. Que este factor lo incluimos porque es importante entender nuestra situación no solo de conectividad, sino de posibilidad de realización completa de la cadena de compra y venta por las distintas herramientas que poseemos en Venezuela. Muy bien. Con que la visita a los puntos de venta se mantiene similar al estudio anterior. Observamos que los puntos principales siguen siendo los puntos de venta tradicionales, el supermercado, la farmacia crece en importancia, igual abastos, panaderías, inclusive el bodegón sigue siendo mencionado, se sigue mencionando que la compra se realiza una vez por semana, entonces esto le da continuidad a la frecuencia de puntos de venta se mantiene, así como que la gente sigue comprando, seguimos comprando pensando en cuarentena. O sea, nosotros pensamos en, estoy en cuarentena, ¿qué necesito para mi compra? Alimentos crece, snacks crece, muy importante este punto porque no nos salió en la oportunidad anterior. Esto puede estar muy concatenado tanto con la necesidad de, digamos, distraer a los niños como con el punto de la ansiedad. También está el tema de que crece antibacterial y alcohol, vemos que crece cuidado, que se mantiene cuidado personal, se mantiene medicinas y se mantiene limpieza del hogar. Entonces la compra que crece es la que vemos al lado izquierdo de la lámina y al lado derecho de la lámina lo que se mantiene. Y aquí sí debemos mencionar, porque estábamos midiendo lo que observamos, que hay un descenso en compra de artículos como la ropa, hay un descenso en licores, hay un descenso en artículos para vehículos y repuestos, así como para artículos del hogar. Estos elementos están entrando en prioridad secundaria dentro de lo que es la compra del hogar, tanto porque su mente está focalizado en cuarentena, como porque evidentemente el aspecto económico va a pegarnos el bolsillo. Es importante que todos aquellos que estamos relacionados comercialmente con estos puntos, pues encontremos detonadores y motivadores para impulsar justamente la comercialización y la compra de esos artículos. Aquellos que son clientes nuestros saben que ya estamos trabajando en esto y parte de la presentación de hoy van a ver unos primeros esbozos de cómo podemos ver y promover y motivar hacia la compra de estas categorías. Terminando ya para conversar y hacer un corte con Luis Vicente, entonces a las 10 semanas de cuarentena, a estos 2 meses y algo de cuarentena, nuestros hogares, nuestros individuos, nuestras personas sentimos que había que adaptarse y reinventarse. Adaptar en trabajo, en estudio, en contacto con nuestras familias y amigos y en la compra a forma remota. Aprender a organizar nuestras rutinas, nuestras disciplinas en las actividades, nuestros horarios. Experimentar en cocina, en cuidado de casa, en disfrute de nuestro hogar y de nuestra familia. Y en asegurarnos nuestro aprendizaje, nuestra convivencia y nuestro crecimiento. Este es entonces el segundo segmento, que ya es como el hoy, para luego pasar un poco a lo que puede ser el futuro. Cuéntame, Luis Vicente, ¿qué tenemos? Y ha sido ¿verdad? Interesantísimo ver ese cambio, ¿no? Aquí viste, o vimos el nuevo patrón de consumo, porque estamos en casa, como tú dices, usamos online, usamos a veces el pick-up, pero a veces que el delivery, pero también todo lo que tiene que ver con cómo nos distraemos. Si tú hablabas de gente que está estudiando, tú hablabas de los jóvenes, habemos muchos que estamos de alguna manera estudiando cosas distintas. La participación en webinars de formación, las visitas digitales a museos, bueno, es decir, hay una gran cantidad de temas que nos han permitido entrar en este mundo digital.
pero ese cambio en el consumidor obligará a las empresas a cambiar también su modelo de negocio. Y vemos que hay empresas que de alguna manera comienzan temerosamente a hacerlo, otras que quizás estaban un poquito más preparadas, pero como la mayoría de nosotros nos agarró este tiempo desprevenido. No estábamos preparados, no teníamos la fuerza de logística o venta para hacer delivery o para hacer ventas online. Hemos visto que muchas empresas han venido corriendo con algunas plataformas que les permiten hacer eso. ¿Cuáles serían, y sé que vamos a tocar eso algo más al final de la presentación, pero en este momento cuando hablas de adaptarnos y ser flexibles en este nuevo mercado, ¿cuáles serían tus dos principales recomendaciones para las empresas que tienen que enfrentar esta nueva realidad online? Mira, primero que nada, buenísima pregunta porque, ¿aló? No sé si, que de repente moví los audífonos. O sea, excelente pregunta porque fíjate que mucho de lo que nos sucede como empresarios es que nos preguntamos si los cambios debemos darlos o no debemos darlos porque no sabemos qué tanto es un tema coyuntural o qué tanto es un tema para quedarse. Y es una pregunta compleja porque cambiar procedimientos, logística, presentaciones, innovar o inclusive invertir en alguna otra formulación o propuesta le hace a uno dudar si es una inversión que va a ser de poco timing o de poca duración o si es un tema que puede tomar largo plazo. Sí. Entonces, bueno, ante esa pregunta, mucho de lo que vamos a ver más adelante puede ayudar mucho. Pero con respecto a las dos formulaciones que le diría a una empresa, es que la verdad es que yo siento que muchos de nosotros tenemos que aprender a navegar los dos mares. O sea, nosotros tenemos que saber qué es de lo permanente que debe continuar dentro de nuestras propuestas comerciales o nuestras propuestas de servicio y qué estoy en capacidad de probar y qué estoy en capacidad de implementar. Porque lo que sí es cierto y lo que sí vimos en el estudio es que el individuo está deseoso de esas nuevas propuestas y es lo que va a voltear a ver. Y en las propuestas puede haber una combinación de elementos de delivery, puede haber una combinación de elementos de, digamos, de propuestas de contenido y de valor agregado, pueden haber propuestas con respecto a formulaciones de nuevos productos, o inclusive nuevos servicios incrementados. Entonces, yo sí creo que el empresario de hoy tiene que hacerse esa pregunta obligatoria de qué debe o no debe adaptarse, con qué agilidad y con qué flexibilidad. Y debe ir haciéndolo. Yo tengo el privilegio de trabajar con empresas o trabajar para empresas que lo han hecho. Yo creo que Farmatodo es un ejemplo impecable de cómo se anticipó, se adelantó y trajo propuestas maravillosas. Creo que nuestro mismo cliente, Alfonso Rivas, el mismo Plumrose, o sea, hay una cantidad de empresas, tenemos otra que se llama Pana, o sea, hay una cantidad de empresas que dijeron, esto es complejo, esto es atrevido, esto es riesgoso, pero ¿cómo hago para yo no salir de mi curso regular y probar cosas distintas? Sí, y eso es parte bueno de lo que vemos ahora. Yo quiero invitar a los que nos están acompañando y de verdad darle las gracias. Son más de 300 personas en este momento que están conectadas. Para que utilicen en la barra de Zoom van a encontrar una sección de preguntas y respuestas, Q&A si lo tienen en inglés, para que nos hagan las preguntas que le podremos hacer a Mariana después de su presentación. Así que bueno, eso es importante, Mariana, esa flexibilización que hay que tener en este momento, y a medida que tú sigas hablando, yo invito a los que nos oyen a que vayan pensando en de qué manera yo puedo comenzar a implementar este nuevo modelo de negocio que vamos a ver que va a estar aquí por un tiempo más, ¿no? Gracias. Hay unos modelos de negocio ya diseñados y la información que uno obtiene realmente dentro de, digamos, el universo de la conectividad es increíble. Pero justamente yo te decía en nuestro webinar anterior que esto es una oportunidad para replanteamientos de modelo de negocios, para replanteamientos de modelos de marketing y comunicación y comercialización. O sea, es un momento hasta para replanteamiento de marca con propósito. Entonces, es un tiempo increíble para repensar una cantidad de cosas y reajustar, porque además el hogar te lo está pidiendo, el consumidor te lo está pidiendo, la empresa te lo puede estar observando y digamos, el mercado te lo va a exigir.
el mercado tanto desde el punto de vista del individuo como desde el punto de vista de la competencia. Entonces, volteemos a ver qué está pasando en nuestra competencia, quién está haciendo cosas distintivas, quién se está moviendo distinto y empecemos también nosotros a formular propuestas que sean innovadoras y que nos permita hacer. Todas las organizaciones tenemos áreas que queremos renovar, que queremos repintar, y este es un momento extraordinario para hacerlo porque además los venezolanos estamos ávidos de eso y queremos oírlo y queremos verlo y queremos que nos los muestren. Así es, buenísimo. Bueno, continúo entonces. Estamos entrando ya al tercer segmento que se refiere a la expectativa de futuro, cómo va a ser nuestro futuro. Y esta pregunta, si bien en nuestro país es curiosa porque es difícil de responder, digamos que la vamos a concentrar principalmente en si el timeline que yo vengo viviendo me impulsó a tomar unas decisiones y una vida dentro de casa que empecé a comprender y adaptar, si al día de hoy ya tengo incluido dentro de mi vida una cantidad de cosas que voy o no voy a conservar hacia futuro. Entonces aquí quisimos hacerles preguntas muy, muy claras sobre cómo ven su futuro, qué van a conservar, qué van a cambiar, qué no va a ser parte de su dinámica una vez levantada la cuarentena y una vez en fase de estabilización y recuperación dentro de nuestro mercado. Entonces, bueno, me voy a ir paseando por los resultados generales y los voy a ir comentando. Lo primero que vemos es que toda la muestra habla en un 40% que quieren mayor equilibrio entre trabajo y personal, entre la vida de trabajo y personal. Yo creo que no hay un individuo a quien uno le pregunte que de una manera u otra, así sea el más joven, no te diga que ha encontrado unos momentos de vida personal, unas convivencias del cual se siente muy gratificado y muy afortunado. Y asimismo hay otros que te hablan de qué interesante ha sido el involucrar en tu trabajo una rutina distinta. Entonces muchos ven eso como un aprendizaje y como un crecimiento y ese grupo lo quiere conservar. Equilibrio. Luego un punto que yo agradezco que esté aún más pendiente en nuestra comunidad, en nuestra vida, es el apoyo que queremos darle a nuestras comunidades, nuestro crecimiento como población en el entendimiento de la generosidad crece. Esto es una expectativa que tenemos con respecto tanto a las empresas a las que pertenecemos como a las organizaciones y a las empresas. O sea, estamos pidiendo esto, digamos, porque vemos la necesidad y tenemos mucha sensibilidad con respecto a esto. Cuando pensamos en trabajo, el 39% dice que quiere continuar en teletrabajo. La gran pregunta es cómo vamos a combinar o no combinar estos temas, pero sí te hablan de que quieren continuar con el teletrabajo y en unas menciones ya en los cualitativos nos hablaban de que se ven entonces combinando trabajos y contratos temporales. Cuando entramos ya en el hogar, y esto como les decía viene de continuado, el venezolano está viendo que el hogar es un elemento de entretenimiento increíble, no solo por el crecimiento en televisión o en contenidos, en streaming, sino también porque han visto que hay una convivencia que no quieren perder y porque hay un ahorro, inevitablemente hay un ahorro de sus gastos, porque la vida externa, pues evidentemente todos sabemos que el gasto es superior, todos hemos visto un ahorro en nuestras vidas, entonces el hogar está teniendo un cambio en las prioridades dentro de lo que es la muestra total hacia futuro. Entonces sí ven el futuro como el hogar siendo un punto de entretenimiento. En cuanto a salud, que como muchos de ustedes saben es parte de los grandes trends de este año, no solo en wellness, sino en el replanteamiento hacia el healthy being, observamos que muchos afirman que van a tener mayor cuidado en higiene y en desinfección y que van a estar más conscientes de las medidas para mantener su hogar desinfectado. Yo creo que no hay ninguno de nosotros que no había caído en cuenta con respecto a cómo el mundo exterior y cómo el mundo de la salud nos podía afectar. Solo aquellos que son muy estudiados podrían hablar sobre eso, pero muchos de nosotros entonces estamos entendiendo que esto hay que
por lo menos además, mientras el virus dure y viva con nosotros y la vacuna no esté a nuestras manos, pues evidentemente va a haber un mayor cuidado de nuestro bienestar. Inclusive en los estudios cualitativos observamos una mención que habla de que quieren mayor salud física y mental. Con respecto al contacto, hay muchos que hablan de que una vez que la cuarentena se levante, van a querer tener más reuniones familiares. O sea, a la gente le hace falta su familia, le hace falta su familia, perdón, sus amigos, le hace falta el contacto, le hace falta la presencia. Lo que sí es que son muy claros en decir que cuidado con las aglomeraciones, cuidado con la cantidad de gente, cuidado con los elementos de mayor masa. Y eso es un tema que tenemos que hablar porque en temas de experiencias de marca de grandes cantidades debemos ser cuidadosos, así como en temas de retail también debemos ser cuidadosos con respecto a eso. Y el canal, pues evidentemente llegó para quedarse el omnicanal. Indistintamente que la infraestructura de nuestro país, el tema conectividad nos afecta, el individuo está deseoso de mantener estas facilidades y estas practicidades que se puso en sus manos. Hay un elemento, Luis Vicente, que yo creo que te lo comenté antes de nuestra sesión de hoy, que es el empoderamiento del individuo. El hecho de que sea yo que decido cómo llego o no llego al canal, cómo lo uso o no lo uso en mi tiempo, en mi formulación, pues eso está para quedarse. Quieren usar apps de pago, quieren compra por internet y quieren el uso del delivery y quieren que su canal, tanto off como on, sea el mismo y lo puedan utilizar. La compra, bueno, yo creo que aquí la mente sigue estando en cuarentena y sigue estando impactada además presupuestariamente. La compra afirman que a futuro estará concentrada en alimentos y en higiene personal. Muy pocos se salen de esa compra. Y en comunicaciones, pues vemos que el individuo afirma un mayor uso de internet, afirma un mayor estudio en línea, y yo me permití conversar aquí sobre el crossover porque insisto que esto es un tema que venimos trabajando en ARS muy fuertemente y que entendemos que el mundo off y on se combinan y en la medida en que se combinan se fortalecen. Ahora, esta lámina, que es un resumen de cómo lo vemos a futuro, tiene muchísimos elementos que explorar dependiendo del sector económico, dependiendo de la empresa, dependiendo de la audiencia a lo que nos dirijamos en términos de materia de comunicación. Como ustedes saben, ARS somos una empresa de comunicación e inevitablemente nuestro direccionamiento es cómo ser mejores a la hora de comunicarnos, de hacer nuestros trabajos de marketing y de colaborar con nuestras marcas. Entonces, fíjense que aquí hay oportunidades increíbles, aquí hay oportunidades de contenidos relacionados en cómo ayudarnos en su incorporación a la nueva flexibilización y cómo incorporarlos para mantener lo ganado como hogar y no perderlo al volver quizás a rutinas que exijan nuestros trabajos. El mismo empresario debe repensar cómo hacer esto. El hecho de que el entretenimiento en casa, cómo podemos abordar las marcas, eso, cómo nos incorporamos al mundo de salud desde el punto de vista de salud física y mental y cómo entramos a ese mundo, cómo somos partícipes de las reuniones familiares, cómo hacemos que si las aglomeraciones no son queridas, presentamos propuestas de experiencias de marcas diversas, cómo alimentamos compras que vayan más allá de higiene y de alimentos. Entonces, bueno, yo creo que aquí yo puse los resultados generales, pero evidentemente aquí hay un mundo de trabajo increíble sobre qué podemos y no podemos hacer de cara comercial, de cara empresarial y de cara también, tanto el manejo desde el punto de vista de recursos humanos como el manejo de audiencias y de targets. Habiendo dicho eso, como sentíamos que había tanto para poder transmitirles a ustedes, nosotros en nuestra organización nos permitimos realizar lo que hemos mencionado, el nuevo yo, y el nuevo yo venezolano. Y para trabajar el nuevo yo venezolano, pues nos planteamos esto. Si la nueva crisis económica, si la creciente crisis económica en nuestro país va definitivamente a tener impacto en las decisiones de compra y en la adquisición de nuestros productos y nuestros servicios. Ahora, hay claros y distintivos detonadores o motivadores para comportamientos post-cuarentena en nuestra población. Y nosotros nos permitimos desarrollar
3 clusters o 3 segmentos. Y en la medida en que nosotros conozcamos estos clusters más en detalle, pues podremos ser más audaces y más asertivos a la hora de comunicar nuestras marcas. Entonces, con mucha humildad les quiero presentar nuestros 3 perfiles que a medida de que vayamos trabajando en ello, pues quiero que vayan pensando tanto del punto de vista personal como del punto de vista comercial qué significa esto. Porque tenemos una pregunta, ¿no, Luis Vicente? Sí, bueno, fíjate que además, no solamente que es cómo vamos a enfrentar esa nueva realidad, sino que estos perfiles se han ido construyendo, como tú decías. Estos perfiles comenzamos a verlos desde esta primera semana de la cuarentena. Ya llevamos 10, 12, como tú dices. Inclusive para los que nos están viendo en otros países, hay países como por ejemplo Panamá, donde la cuarentena ha sido y todavía continúa de manera flexibilizada, pero muy estricta, ¿no? Esos 3 perfiles de los que tú hablas, me gustaría también invitarlos a los que nos escuchan, que nos vayamos identificando con ese perfil, porque quizás vamos entendiendo que cosas que sí estábamos haciendo, ahora las estamos haciendo más sin darnos cuenta. Quizás eso, cuando tú mencionabas, estamos comprando más online, yo decía, bueno, sí, quizás aumenté la frecuencia, estamos trabajando con el pick-up, cierto que sale una sola persona de la casa, es decir, comenzamos a ver unos ciertos comportamientos, pero estos 3 perfiles comienzan a tener pues temas bien interesantes de este patrón del venezolano. Pero antes de entrar en eso, hay una pregunta bien interesante, un comentario bien interesante de Raúl Maestre, quien nos dice que no has hablado mucho de los estados emocionales de las personas confinadas. Y quizás en la encuesta o salió alguna observación sobre el tema, o puedes tener una lectura de este tema de la emoción de la persona durante toda esta cuarentena. No sé qué nos puedes comunicar. Sí, bueno, voy a hablar voy a hablar de 2 momentos, porque como saben los estudios nos permiten ver al individuo en momentos. El tiempo de previo a la flexibilización, te diría, y gracias Raúl, tan bello siempre, te diría que la situación era un poco de que el individuo estaba teniendo diversidad de emociones dentro de sus hogares, ¿sí? Cuando tuvimos inclusive los cualitativos, si bien la emoción predominante es la incertidumbre por no poder controlar, no poder tener claridad de cuándo se levanta la cuarentena, lo que estaba sucediendo entonces es que ellos afirman estar viviendo sus decisiones día a día, pero las emociones podían ser días de mucha agradecimiento o de mucha felicidad porque el compartir dentro de sus hogares había sido de mucha emotividad, o días donde realmente había el encierro y lo abrumados y lo complejo de manejar, por ejemplo, hogares con niños, estaba generando muchísima molestia, muchísima irritabilidad. Entonces lo que encontramos es que realmente hubo picos, han habido picos en las emociones que se están viviendo dentro de los hogares. Yo me permito decir que lo he visto dentro de mis allegados, lo he visto, o sea, hay momentos de unas emociones realmente muy satisfactorias y muy hermosas, si se quiere, y hay momentos donde, digamos que ha salido unas versiones de cada uno que no es lo que uno quiere. Entonces, lo que sí es que las familias y los hogares se están permitiendo ser un poco más reales en ese sentido, más humanos en ese sentido. Entonces, si empezamos una cuarentena queriendo ser los robots perfectos, el cumplimiento perfecto, el que todo lo hago, hoy en día somos un poco más los hogares, las familias y las convivencias en donde nos permitimos humores muy buenos y nos permitimos otros no tan buenos, y eso hace que digamos que nos hayamos unido más como convivencia. Lo que sí les puedo decir es que las emociones son diversas. La única que se mantiene muy, muy fija es la incertidumbre. No sé si contesté. Perdón. Sí, y además esas emociones también van a afectar en cierta medida, esa compra de la cual tú has hablado, ese patrón de compra o esa necesidad
o urgencia de comprar, interesante como suben snacks y chucherías, bajan licores, es decir, ese mood en el que está la persona inclusive te va a marcar un estilo de compra de aquí en adelante. Pero bueno, sigamos a conocer entonces los 3 perfiles de este nuevo yo, a ver qué sorpresa nos llevamos. Yo quiero empezar por mencionar que como buen estudio de investigación, los 3 perfiles lo que tratan de mostrar son como alguna tendencia principal. Evidentemente lo que nos sucede algunas veces a algunos de nosotros es que cuando lo vemos un poquito de uno aquí, un poquito de otro allá. Sin embargo, hay motivadores que son como los de origen de cada individuo, que son como lo que los mide o los impulsa directamente. Entonces, cuando vean los perfiles, yo quería pedirles que cada uno de ustedes vaya preguntándose en cuál se ubica y el por qué. Y me van contando para yo además crecer, ¿no? Aquí ARS tiene una información creciente de las miradas. Entonces, bueno, nuestros perfiles son balance, vivir la vida y prioridad salud. Entonces, me voy a permitir dar una cita de lo que mejor los describe. El 39% de nuestras ventas se encuentra en el área de balance. Este es el tipo de individuo que dice, yo aprendí a hacer más cosas desde casa y de forma digital. Ahora soy mucho más productivo y manejo mejor mi tiempo. Vivir la vida, que es un 33%, dice, bueno, apenas levante esta cuarentena, yo voy a hacer todo lo que no he podido hacer en estos meses y voy a vivir. Y el 28%, que se llama prioridad salud, dice, primero hay que confirmar que estemos seguros. Hasta que no haya vacuna, no pienso dejar de ser precavido. Estos tres perfiles, como les decía, no quiere decir que no hayan elementos que puedan conjugarse entre uno y otro, pero cuando buscamos sus motivadores y sus impulsos detonantes principales, por eso es que los logramos ubicar así. Evidentemente esto se hace en función de la data recibida, en función de las respuestas que obtuvimos en el estudio. ¿Por qué es importante tener estos perfiles? Porque estos perfiles, y lo van a ver más adelante, nos dan oportunidad de ser aún más asertivos y ser aún más, creativos a la hora de generar tanto proyectos de comercialización como inclusive posibilidades de impulso hacia compra y venta de nuestros productos y servicios. Entonces, voy a permitirme comenzar por balance, que es el porcentaje más alto dentro de lo que son los clusters, y voy a describirles un poco más cómo es nuestra gente de balance. Cuando empezamos a hablar de balance, les digo que este es el individuo que ahora dice, yo valoro mucho más mi tiempo en casa. Y yo cuando levante la cuarentena, pues quiero permanecer más en casa y quiero lograr más ese balance entre las dos partes de mis roles externos y de mi rol en casa. Un 56% habla de estar se encuentra en las edades entre 35 y 54 años, y un 47% habla de tener interés en contenidos relacionados con su profesión. Evidentemente aquí vemos un poco cómo es esta muestra. Ahora, interesante que en balance nosotros conseguimos 2 subgrupos. Un primer subgrupo que entra en el mundo de balance desde la visión de practicidad. ¿Por qué? Porque esta persona descubrió una cantidad de cosas que puede hacer de manera rápida, de manera eficiente, desde su casa a través de internet, el delivery, el e-commerce, el teletrabajo, y dijo, bueno, pero es que esto es mucho más práctico, mucho más eficiente, e inclusive ve oportunidades comerciales para su desarrollo. Y un segundo grupo que se encuentra en balance, que hemos denominado equilibrio, que simplemente ya armó su rutina y siente que ahora tiene un mucho mejor manejo del tiempo y balance entre su vida personal laboral. Entonces, este tema del 39% de la muestra que se encuentra en balance es muy interesante para ver cómo nosotros, y desde ya les pido que vayan pensando cómo podemos formular propuestas, sea por el lado de practicidad o por el lado de equilibrio, si nuestras marcas y nuestras propuestas comerciales se prestan para ello. Fíjense que este grupo dice, en un 75% van a trabajar en casa y en oficina combinado. Te dicen, yo quiero combinar estos dos aspectos. Un 57% te dice que quiere su vida personal y laboral con un mayor equilibrio, con un mayor balance. Un 28% te dice que va a aumentar
todo lo que es su uso de Internet en actividades diarias cuando levante la cuarentena, y hasta un 16% dicen que van a hacer más actividades sin salir de casa. Encontraron en casa un valor del tiempo y una eficiencia y una armonía que no habían observado antes de la cuarentena, o que no habían vivido antes de la cuarentena. Entonces, balance, ¿qué diría? Dudo si voy a poder adaptarme a salir de nuevo. Ya yo armé una rutina nueva en mi casa que me gusta. Espero mantener mucha comunicación por redes sociales. Desde casa manejo mejor mi tiempo, tengo más balance entre mi trabajo y mi vida personal. Mantendré la meditación y los entrenamientos, voy a seguir pidiendo delivery, seguiré usando más el mundo digital para mi vida diaria y mi trabajo. Me di cuenta que el mundo necesitaba parar para concientizar nuestro día a día. Espero poder trabajar remoto con presencia física para algunas reuniones. Interesante, muy interesante cómo el individuo empieza a ver que su vida puede ser distinta y hay deseos aquí de llevarla a ese balance entre casa y otros roles que pueden ser trabajo, estudio u otros. Muy bien. Hablemos de vivir la vida. Vivir la vida no dice que quiere empezar a respirar, que quiere vivir, que quiere hacer cosas que dejó de hacer por estar dentro de casa, y entonces encontramos que ellos son, en un 34%, son obviamente un poco más jóvenes, se encuentran entre los 15 y los 34 años de edad, tienen un 45% muchísimo interés en contenido de entretenimiento. Un 78% de ellos dicen que quieren compartir con familia y amigos en presencial, que ellos quieren disfrutar esta vida al máximo. Un 56% quieren más actividades fuera de casa, un 42% hablan de ir a fiestas, a bares, a terrazas, y esto lo afirma el hecho que te dicen que van a hablar menos o igual por online. Claro, un 62% dice que no lo va a realizar porque quiere salir. Ahora bien, el vivir la vida no se trata de una mirada irresponsable, se trata de que para ellos hubo un proceso de aprendizaje en cuanto a que hay elementos externos, hay elementos que no se controlan y por tanto agradecen lo que puedan vivir y agradecen lo que puedan llevar a la vida con su familia, con sus amigos, con la vida del mundo exterior, y eso es lo que encuentran en este grupo del 33% de la muestra. ¿Qué nos dice vivir la vida? Voy a salir, voy a respirar. Quiero hacer ejercicio, ir a la playa, ir al Ávila, tener salidas al aire libre. Y voy a visitar a mi familia, hacer más actividades. Tendré más salidas al aire libre en lugar de locales cerrados. Aprovecharé para vivir lo que no viví en este tiempo. Retomaré mi vida social, pero manteniendo precauciones. Lo primero que haré es salir con mis amigos a tomar, a irme de fiesta. Y quiero hacer, dejé esta de última propósito, higiene de las manos y no pasarlas por la cara. Sería lo único que mantendría, pero de resto voy a vivir mi vida normal. Hay un deseo ferviente de la experiencia del punto externo. Aquí comercialmente tenemos muchas oportunidades, tanto para las marcas que tienen vida externa como para aquellas comercializaciones de entretenimiento fuera, así como para lo que es digamos, todas las categorías que habían descendido en la compra en este momento tienen grandes oportunidades ahorita de nuevo en crecer, tanto a repuestos y servicios automóviles, todo lo que tiene que ver con ropa y calzado, todo lo que tiene que ver con licores, o sea, todas esas categorías tienen grandes oportunidades con este clúster de vivir la vida. Y nuestro tercer grupo, que se denomina Prioridad Salud, que es un 28%, nos afirma que primero tiene que confirmar que hay seguridad porque siente que hasta que no esté la vacuna no puede dejar de ser precavido. Entonces este es un grupo principalmente de mayores de 55 años, donde está el 34%, tiene un interés muy relacionado con noticias, porque obviamente quiere estar informado de qué está sucediendo con respecto
a esta situación. Y bueno, Prioridad Salud, evidentemente, es un individuo que va a continuar usando y utilizando medidas por el riesgo a contagio. Y bueno, miren los números, 82% van a lavar manos con mayor frecuencia y usar más gel antibacterial, 65% habla de que no estará en aglomeraciones y que mantendrá distancia, un 52% habla de que va a mantener muchas medidas dentro de casa de limpieza y de todo lo que tenga que ver que entre externo a su hogar. Y cuando lo ponemos en palabras, te dicen mi vida externa puede esperar. Voy a tener menos contacto físico, por lo menos hasta que salga la vacuna. Voy a usar el mundo online mientras tanto. Yo retomaré mi vida social, pero manteniendo mucho las precauciones. Mantendré lavar todo lo que compro. Voy a usar por un tiempo algunas de las medidas por miedo a contagiarme. Tengo miedo. Pienso en todas las medidas sanitarias que hay que tomar para relacionarse con la gente y en lugares concurridos. No confío en lo que dice el gobierno. Voy a usar por un tiempo más algunas de las medidas por miedo a contagiarme. Individuos cautelosos, individuos muy conscientes del contagio, individuos muy presentes con respecto al tema salud y cuidado. Entonces, nuestros tres clusters, nuestros tres segmentos hablan de lo que puede ser su detonador principal con respecto a los comportamientos. Y aquí pregunto yo, ¿cómo nos fue, con qué tanto nos ubicamos o no nos ubicamos dentro de estos segmentos? ¿Cómo nos fue, Luis Vicente? Cuéntanos. Mira, yo creo que cada uno pudo identificar dónde estamos, pero también, más allá de eso, pudimos identificar personas que coinciden perfectamente con cada uno de estos perfiles. Y pensando sobre todo en estos dos últimos de los grupos un poco más jóvenes que sí quieren salir, que de hecho no dejaron de salir por muchos días, sino que trataron de ver de qué manera lo hacían, hasta este último grupo, el de donde la salud va a ser muy importante, y lo vemos también por los temas de los grupos de edad. Yo creo que eso es clave para todos nosotros como personas, pero también para las empresas y las marcas que van a necesitar reinventarse y adaptarse, como decíamos anteriormente, ¿no? Entonces, esta realidad nos va a llevar a nosotros a tomar decisiones y a tener que sobre todo ser más prácticos. Tú lo hablabas, practicidad en el primer grupo, pero todos con nuestras empresas ser muy prácticos en lo que estamos haciendo, cuidando pues mucho los aspectos importantes que sabemos que tenemos que manejar, ¿no? Pero entonces, ¿cómo nos preparamos para esta nueva realidad? Ya va. ¿Y en qué grupo estás tú? No hagas eso. Yo creo que tengo una mezcla de todo, porque yo quiero seguir... No. No, pero es que, oye, yo creo que todos hemos valorado el estar en casa. Quizás algunos que hemos, y cuando tú lo comentas con personas de distintos grupos, algunos hemos sentido que estamos trabajando mucho más tiempo, por diversas razones. Quizás la productividad cambió, hay gente que dice que disminuyó, otros dicen que aumentaron. Yo creo que la productividad cambió, el hecho de cómo te comunicas tú con tu equipo, cómo puedes hacerle seguimiento a las cosas, qué tipo de indicadores y KPIs estás recibiendo y cómo estás manejando tú tu organización. Es decir, yo creo que cambió esa manera de entender nosotros qué vamos a hacer. Pero cuando tú agarras ciertos elementos, es cierto que dependiendo de la edad donde estés, el cuidado higiénico va a ser mucho más importante. El socializar con distancia se va a mantener, y de hecho lo estamos haciendo donde estamos en una pequeña reunión y la otra persona de verdad está a 2 metros de ti. Y los saludos en la calle son con codo, es decir, alguien hablaba de la filosofía oriental, de que ellos dejan sus zapatos en la puerta de la casa, ellos te saludan así, ellos no se dan la mano. Bueno, yo creo que son cosas que vamos a tener que ir aprendiendo. Pero cuando te decía que tengo un poco de todo, porque en mi caso particularmente, me gusta aprender, me gusta leer, todos nos hemos tenido que cambiar a leer de una manera online. Nos gusta el streaming, por supuesto ahora, cuando menos, sobre todo cuando ya no hay televisión, pero de alguna manera ese contacto social es necesario y siempre va a ser necesario. Bien sea que lo mantengamos con ciertas restricciones, con cuidado, pero el contacto social es lo que nos hace seres humanos y de alguna manera es lo que nos permite a nosotros interactuar con nosotros mismos, con nuestra familia y amigos, con nuestros colaboradores, pero interactuar con las empresas, con las marcas, y después cuando podamos comentar sobre las preguntas y los comentarios que tenemos aquí, pues hay menciones a marcas pues que han podido, como tú decías al inicio,
adaptarse, ser flexibles, porque ya lo habían presentado antes. No nos agarró de sorpresa, sino que estábamos listos para poder entrar en este momento. Así que ha sido muy interesante este proceso evolutivo que ustedes han visto, y bueno, esta última parte va a ser mejor todavía. Me encanta, me encanta. Él me hace publicidad todo el tiempo, es buenísimo. Bueno, si alguien puede seguir indicando en qué cluster se ubica y el por qué, me parece interesante, sobre todo para nutrirnos todos en la dinámica. Ahora, una vez que se identifican estos clusters y que uno puede entenderlos más o menos, y evidentemente hay más data que lo soporta, nosotros quisimos traerles para el día de hoy un poco más. Porque nos parece que con nuestra responsabilidad como empresa de comunicación, es decirles, bueno, ¿qué hago yo con estos clusters? Más allá de conocerlos y de entenderlos, ¿qué formulación puede traer ARS para esto? Pero fíjate, perdón que te interrumpa, Mariana, porque como hiciste la pregunta, ya te están contestando. Ajá. Aquí, por ejemplo, José dice, tengo 68 años, me ubico en el último sector. Aquí te dicen, buenos días, estoy en el segundo. Me siento bien identificada con el grupo Balance y mi edad está comprendida en ese segmento. Una persona dice, vivir la vida, por supuesto, sin duda. Y bueno, es interesante ver cómo las personas se van identificando en cada uno de estos perfiles, porque de alguna manera pues tienes que ver cada uno de esos temas particulares. Pero si hay personas que dicen, soy una mezcla, y en mi caso también soy un mix. Entonces ahí vemos cómo cada uno va a tener factores individuales de cada uno de los perfiles que tú comentaste. Interesante el tema del que se ubica claramente. Los que tienen mix, yo les sugeriría que vean cuál es su motivador principal de cara a que se imaginen en 3 meses cómo serían. Yo creo que eso te lo dice mucho. Un comentario importante que vi dentro del chat, y no puedo porque es mi industria. Televisión hay. ¿Cómo que no hay televisión? Claro que hay televisión. Parece que dijimos en algún momento que no había televisión, eso es imposible. Está streaming y está televisión y están todos nuestros medios, por favor. Así que sí. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver, como les decía, es una vez que identificamos los 3 clusters, nos preguntamos qué hacemos con esa información. Entonces, lo que quiero es traerles una propuesta de pensamiento hacia cómo manejarlo, ¿no? Entonces, hicimos una matriz en donde ubicamos cada uno de los segmentos, desarrollamos según un modelo de estudio que tenemos en ARS que se llama el Leadership Equity Model, en función del tipo de equity que cumple o que cubre una necesidad, desarrollamos qué rol de la comunicación se puede cumplir, qué nuevos conectores debemos buscar y, por tanto, qué oportunidad comercial debemos traer. Entonces, para ya entrar en materia, voy a empezar por el grupo de balance. Cuando nosotros entendemos a los individuos de balance y esta búsqueda del equilibrio, el tipo de equity que debemos buscar es el de identidad, en el donde las marcas trabajamos para decirle al individuo, tú estás siendo así y yo también soy así. Entonces, lo que hacemos es que el rol de la comunicación es mostrar el espejo. Entonces, tenemos que reafirmarle al individuo, a la audiencia, que ese ser que quiere ser, que está siendo, que se está evolucionando, nosotros también lo miramos así. Entonces, por ejemplo, en el rol de la comunicación, la pregunta es cómo se ven o se quieren ver esas audiencias, cómo se miran en el espejo. Y yo, a través de la marca, se lo muestro. ¿Cómo es el nuevo conector? Aquí hay elementos de autenticidad, de transparencia, de originalidad, de practicidad. Somos marcas que terminamos siendo espejo de ese balance. Porque los individuos tenemos necesidades de ratificar lo que somos. Y aquí, con balance, podemos trabajar muchísimo eso. ¿Qué oportunidades comerciales significa? Bueno, en consumo masivo vemos categorías principalmente con las que son in-home, categorías de cocina, todo lo que es fitness, body and mind, entretenimiento, indulgencia, cuidado del hogar, categorías en donde hay electrónicos, el e-banking, el fintech, todo lo que es trabajo de practicidad y conveniencia, y evidentemente mucha fuerza en e-commerce, en content marketing,
en todo el trabajo de e-learning, gaming and utility apps. Entonces, imagínense que ustedes identificaron el grupo del clúster de balance y desean que ese trabajo de comunicación de marca se hagan de cara a esta audiencia. Bueno, entonces utilicemos conectores relacionados, como les digo, con esa autenticidad, mostrémosle en nosotros como ellos quieren ser y asegurémonos entonces de esa gran oportunidad del balance y de la equidad que existe entre los roles casa y los roles fuera. ¿Cómo lo hacemos entonces para el segmento de vida? Bueno, el segmento de vida es un segmento que va a cubrir el equity que hemos denominado Explorer Brands, las marcas que exploran, que son las marcas que trabajan la necesidad de crecer, de desarrollarse, de cambiar, de evolucionar y por tanto de vivir. Entonces la pregunta del rol de la comunicación que nos tenemos que hacer es ¿cómo puede nuestra marca ayudar a ese crecimiento, a esa mejora, a esa vida, para que le muestres que así puede descubrir todo lo que quiere vivir? Entonces los conectores están relacionados con descubrimiento, con mejora, con disfrute, con cambio. Y entonces aquí, ¿qué tipo de oportunidades comerciales vemos? Aquí vemos categorías de fitness, de entretenimiento, todo lo que es outdoors, experience, fuera de casa, automóviles, turismo, que evidentemente llegaremos al turismo nacional, y todo lo que tenga que ver con experiencia de marcas on y off para experimentar e invitar a vivir esa vida. Evidentemente vamos a tener continuidad en todo lo que es el marketing de contenido y todo lo que puedan ser apps con esa orientación de desarrollo y crecimiento hacia los Explorer Brands. Y por último, hemos encontrado que aquellos que se encuentran dentro del grupo de prioridad salud, le hemos otorgado el equity de power, los power brands. ¿Por qué los power brands? Porque estos individuos necesitan confirmar el hacer las cosas como funcionan mejor. Necesitan características y beneficios que le digan a la marca cómo se hace mejor esto, cómo funciona mejor esto. Entonces estamos hablando de conectores de poder, de resultados, de acompañamiento en el how to, en la confianza que te doy para que te quedes tranquilo dentro de tu mundo de salud. Entonces, bueno, evidentemente las oportunidades comerciales están hacia las áreas de salud y de electrónicos, todo lo que es e-banking, convivencia entre domicilios, la conveniencia que se otorga para que el individuo vea que puede permanecer tranquilo en su hogar, todo el tema de bioseguridad a través de los puntos de venta y bueno, e-commerce, noticias, mercadeo de contenidos y obviamente utility apps, que es algo que vamos a usar en todas nuestras actividades. Este cuadro, que bueno, para nuestros clientes lo tenemos más desarrollado y evidentemente puede ser más fino y más pulido dependiendo de la marca y dependiendo más especificaciones del sector económico, lo que ya nos empieza a decir es que no solo voy a conocer mis segmentos, no solo voy a identificarme como individuo, como en familia o como empresa, sino que empiezo a ver cómo voy a lograr mayores conexiones con este nuevo yo. Entonces, conozco sus comportamientos, conozco qué adoptó y qué integró a su fórmula de vida, a su fórmula de compra y potencio la oportunidad comercial y la oportunidad comunicacional que tengo para con ellos. Yo quisiera ahorita un poco pasar entonces a las preguntas y respuestas, si te parece, Luis Vicente, para luego dejar simplemente unas láminas finales de cierre. Sí, Mariana, de verdad, interesantísimo cómo ahora vemos que desde el punto de vista de las empresas nos podemos identificar en cada grupo, ¿no? No solamente nosotros como personas, sino nuestras instituciones de cara a lo que puedes hacer de ahora en adelante y parte de lo que hemos venido haciendo. Así que quiero, antes de entrar a las preguntas y respuestas, felicitarte a ti y a tu equipo de ARS de hacer esta segunda encuesta, pero como te comentaba cuando estábamos hablando previo al evento y anoche, la información que comienza a salir cuando comienzas a comparar estudios, cuando comienzas a comparar las diferentes expectativas, emociones, comportamientos y hábitos del consumidor, pues nos van a dar muchas directrices de aquí en adelante.
Así que de verdad los felicito enormemente por el estudio y agradecido que lo hayan querido compartir con nosotros, celebrando esta semana sus 82 años, ¿no? De verdad Gracias. que sí. Mira, leyendo los comentarios desde el inicio, hay una persona que es bien interesante lo que dice, José Ramón, y a veces no se lee completo el nombre, pero José Ramón nos dice, me pregunto si es verdad, es un nuevo yo o solo que nos estamos descubriendo. A ver, el tema de la nueva normalidad y del nuevo yo supone y se fundamenta en el hecho de que estamos viviendo una coyuntura inédita en nuestras vidas, que va a traer consigo cambios en nuestros comportamientos y que va a traer consigo aprendizajes. Entonces, yo sí creo que habían elementos que estaban allí presentes, que no lo habíamos expuesto con tanta claridad, y sí creo que hay elementos que estaban quizás dormidos, y creo que ahí hay un punto muy válido, y sí creo que hay elementos que, como dije al principio, digamos, aceleraron a la incorporación y a la prueba obligatoria, si se quiere, de actividades y de, digamos, vivencias que no teníamos antes. Entonces, mi respuesta sería que hay una combinación de elementos ya preexistentes que quizás no estaban tan evidentes y de elementos que a raíz de la coyuntura, pues se incorporaron y son nuevas vivencias. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una serie de preguntas relacionadas con todo lo que tiene que ver con televisión, el uso de la televisión, el uso de la radio, el streaming y la calidad del Internet en Venezuela. Por supuesto, eso lo sabemos, ¿no? Aquí te hacen algunas preguntas sobre cómo será el cambio del patrón de consumo en estos medios una vez dada la salida de DirecTV. ¿Qué tipo de plataformas crees tú que son las que más se van a utilizar? Hay una serie de comentarios en esos temas. No sé si más allá de lo que nos comentaste tendrías algo más que agregar allí. Bueno, el estudio, como mencioné, no todas las mediciones son previo de la salida de DirecTV. Esto, con absoluta sinceridad, este es un tema que hablarlo en este momento no está definido aún. Pues. O sea, esto es un tema que está en reacomodo, en redistribución. Tampoco la gente de Nielsen tiene un estudio muy profundo al respecto, que creo que de desearlo lo deben contactar. Yo creo que el venezolano va a buscar fórmulas de entretenimiento audiovisual. El venezolano es un gran consumidor de contenidos programáticos de series y de televisión, y en la medida en que el comercio de televisivo de Venezuela encuentre fórmulas para hacérselo llegar, pues nuestro alcance será mayor. El hecho de la desaparición de DirecTV no quiere decir que nuestra fórmula de medios no esté presente. Los medios están presentes, lo que pasa es que estamos en un proceso de transformación de los vehículos para acceder a los contenidos programáticos. Habrá que esperar a ver cómo termina esa evolución. Hay muchas propuestas que se están formulando y veremos cómo concluye esto. Sí, así es. Uno de los comentarios que lo he visto ya en dos personas que te lo han dicho es el agradecimiento por compartir información y no reservársela, como según la opinión de uno de ellos decía. Y eso quizás lo hemos conversado en otras oportunidades. ¿Cómo le decimos a las empresas que si ellos comparten información con su público, con su cliente, ese cliente va a generar una mayor empatía? ¿Cómo se las hacemos saber? Mira, excelente pregunta. Yo quiero citar también a otra empresa que respeto muchísimo, que es Datos. Luis Maturén, quien comparte junta directiva con nosotros, hizo un estudio justamente que ofreció a las empresas para medir cómo están laborando las empresas durante cuarentena. Y justamente uno de los aspectos que salió a relucir más es la relevancia de la información interna. Entonces, varios comentarios con respecto a compartir información. Número uno, si el mundo está compartiendo información como lo está haciendo, como uno dentro de su rol gerencial y de dirección
no va a compartir información y no va a comunicarle a sus grupos y a sus colaboradores los elementos que deben comunicarse. Número uno, eso. Número dos, hemos visto que en la medida en que nosotros compartimos información, hallazgos y pensamientos, pues somos más fuertes como empresariado, somos más fuertes como comunidad, somos más fuertes como sociedad. Evidentemente, aquí lo que yo estoy mostrando es lo que va a ser público, pero evidentemente hay elementos que son solo para nuestros clientes. Uno debe saber mantener pues, el equilibrio y la audacia comercial entre qué compartes y qué es exclusivo, porque también hay un tema de que es un negocio. Pero hemos visto, las cámaras son demostrativo de eso, el hecho de que uno comparte información con su recurso humano es demostrativo de eso. Entonces, en la medida en que uno se robustezca sus áreas internas de comunicación, pues probablemente tendrá mayor éxito. Yo le he comentado muchas veces a empresas amigas, inclusive a clientes, que en sus salas de personas que toman decisiones dentro de sus organizaciones, llámalos comité, llámalos, no sé, task forces, tiene que haber una persona de comunicación sentada. El que no tenga hoy en día una persona de comunicación sentada en sus tomadores de decisión, pues probablemente está quedándose atrás o interna o externamente en lo que debe, en el potencial que hoy en día significa eso. Por algo, el empoderamiento del individuo. Nosotros estamos ya no somos nosotros quienes decidimos contenido, quienes decidimos horario, quienes ahora estamos decidiendo comercialmente qué compramos y no compramos y cuándo. Entonces, vamos a darle comunicación, tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista interno. Así es. Una pregunta que te hacen aquí, que si crees que todo este cambio de patrones de vida generará un nuevo ciudadano más consciente de su entorno. Uy, yo creo que mundialmente eso se va a ver quizás más en el primer mundo que en nosotros. Yo creo que en nosotros vamos a ver un reconocimiento mayor hacia la emotividad, un reconocimiento mayor hacia los valores de la familia. El venezolano, en lo que hemos visto de estos estudios, y repito, esto tiene mucho más que ver con lo que hemos visto, está sintiendo que hay un valor hacia el tema familiar que está redescubriendo, ¿sí? Entonces yo creo que el tema emocional va a cobrar más fuerza en nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, y esto lo voy a unir con el rol que cumplimos muchos de los que estamos aquí en el dividendo voluntario para la comunidad o inclusive en el ortopédico, es que vemos que la sensibilidad del venezolano hacia su comunidad es altísima, altísima, tanto de la perspectiva empresarial como de la perspectiva individual. Queremos ayudar con lo poco que podamos, pero estamos muy conscientes que una sociedad para progresar tiene que progresar como un todo, no solamente por pedazos. Sí, así es. Un comentario, y estoy tratando de resumir preguntas relacionadas con los mismos temas, pero aquí hay un comentario bien interesante que te dice, el consumidor se ha vuelto más selectivo en el momento de invertir, gastar su dinero, sobre todo debido a este aislamiento que ha cambiado estos patrones de consumo. Pero hay un comentario sobre que quizás la capacidad de ahorro del venezolano ha estado muy mermada y no ha podido invertir mucho quizás en ahorrar o tener algunas otras fórmulas que le permitan ese dinero adicional. Una de las preguntas que te hacían era ¿cómo ves tú ese patrón de consumo de ahora en adelante en cuanto a las cantidades que pudiesen estar consumiendo los venezolanos? Bueno, mi amiga Tamara Herrera podría decirnos perfectamente qué está sucediendo con la economía. Yo no creo que nadie está ajeno al impacto que estamos teniendo global y localmente. Fíjense que en los números que les coloqué, el individuo sigue concentrado en esenciales. La compra sigue concentrada en esenciales, donde alimento se lleva el gran cúmulo de su decisión. Sin embargo, yo diría que evidentemente con una estrategia interesante comercial y de precios, y estudiando estas tipologías de perfiles, está en nosotros en detonar y motivar a la compra de lo que pueda tener nuestros productos y nuestras marcas.
previo a la cuarentena, y lo voy a dejar como reflexión, hicimos un estudio en donde veíamos que a pesar de tener un ingreso, digamos, severo o muy limitado, el venezolano de repente se permitía elementos de merecimiento, de confort. Entonces, sus decisiones de compra en algún momento podían ser sumamente racionales y sumamente llevadas a recortes presupuestarios, pero de repente también habían elementos de merecimiento y elementos de, digamos, de cuido o de, digamos, de confort personal o familiar. Esa dicotomía que existe, que si bien el presupuesto no me da, yo me compro esto porque me lo merezco o porque no puede ser que yo no lo disfrute, está muy inmerso en nuestra cultura. Nosotros somos una cultura deseosa de consumo, quizás nuestra economía no lo permite, pero si estudiamos estos clusters y encontramos sus detonadores, probablemente esas marcas que no están en la prioridad hoy pueden subir en la escala. Entonces, ahí es donde yo creo que estos perfiles ayudan a nuestros marqueteros a buscar oportunidades de presentación de negocio y de propuestas comerciales que les sirvan a impulsar a esa compra. Sí, y nos va a llevar entonces, como hablábamos, a buscar opciones y buscar esas facilidades dependiendo en qué perfil estábamos, ¿no? Exactamente, en la medida en que encontremos, mientras más agudos seamos en el perfil, pues probablemente más agudos seamos en lograr la comunicación debida. Sí, hay varios comentarios o preguntas sobre el tema del teletrabajo. ¿Cómo ves el trabajo de aquí en adelante? ¿Cómo crees que se pueden mantener las relaciones de los colaboradores manteniendo un teletrabajo? ¿Y qué normas pondrías tú para tener un teletrabajo un poco más eficiente? Mira, a ver, yo creo que los sectores industriales y manufactureros, pues evidentemente solo aplica teletrabajo para su parte, digamos, más administrativa. Creo que hay empresas donde, dependiendo de su sector económico, pues les es mucho más fácil incluirlo o no. Sí era una tendencia mundial en donde se estaba, y además tiene mucho que ver con las nuevas generaciones, en donde estábamos observando que ya esto era una modalidad de primer mundo. Entonces, lo que yo creo que ha sucedido es que esto rompió unos paradigmas muy fuertes que tenemos, tanto desde la mirada empresarial como desde la mirada individual, y yo sí creo que el teletrabajo va a terminar en la medida en que el servicio o la empresa se preste para ello, va a terminar siendo un mix entre el tema presencial y el tema virtual. Y probablemente empecemos a ver los beneficios que esto tiene desde la perspectiva de eficiencia, desde la perspectiva del costo del transporte o el de movilizarnos, e inclusive perspectivas que tú y yo hemos visto con respecto a audiencias más masivas que no necesariamente íbamos a poder tenerlas anteriormente. Entonces, yo personalmente en ARS, de hecho, estamos evaluando cómo incorporarlo. Hemos visto el lado positivo y el lado, digamos, retador. Creo que se te fue la voz, Mariana. No sé si nos escuchan, pero... Ah, Mariana, se te fue la voz y la imagen por un tiempo. Cuando hablabas ¡Ah, caramba! que han visto las oportunidades y que ha sido un poco más retador también. O sea, no sé si sigo allí, ojalá sigo allí, ¿estoy ahí? Aquí está, Okay. sí. Mencionaba que el teletrabajo ha demostrado aspectos muy positivos en cuanto a lo que trae de eficiencia, en lo que trae con respecto a economía, por ejemplo, de transporte, que es algo que en Venezuela tenemos que evaluar fuertemente, e inclusive a qué tan masivos pueden ser elementos como este que estamos viendo en este momento. Sin embargo, depende mucho del sector económico y de la industria que tanto se puede aplicar. Decía que yo siento que un mix
es la mejor respuesta siempre y cuando el sector se preste para esto y siempre y cuando hayan, digamos, unas normativas y unas políticas muy claras de cómo implementarlo. Yo creo que tiene que ser visto como una posibilidad, digamos, dentro de la mejora del bienestar del recurso humano y esto es una tendencia mundial que probablemente esté para incorporarse en nuestro país. Lo que sucede es que está muy dependiente de la conectividad, está muy dependiente de nuestra infraestructura. Fíjate que aquí José Ramón nos comenta que Alvin Toffler, que obviamente muy conocido, en su libro El Shock del Futuro señalaba que el teletrabajo era una tendencia del futuro, y lo dijo en los años 70. Bueno, y fíjate que justamente estábamos viendo los 50 años de ARS, donde se hizo la primera videoconferencia en Venezuela mundial, y fue hace exactamente 32 años. Entonces, fíjate. Imagínate tú. Bueno, son los cambios y que crean paradigmas nuevos. Cuando hicimos la pregunta de que, en qué perfil estaba ubicada la gente, aquí claramente muchos hablaban que estaban en el 1, en el 2, en el 3, que uno quería vivir la vida con precaución, cuidando de la salud. Pero una persona dijo que aquí sí, varios que eran mix, y entonces que de alguna manera, pues, una persona dijo, quiero tener balance, vivir la vida y cuidar mi salud. Es decir, bueno, entonces, el 3 en 1, ¿no? Bueno, si no, no seríamos Venezuela, ¿vale? Tal cual. No, o sea, insisto, los perfiles lo que permiten a través de la segmentación es identificar motivadores y detonadores los más originarios en el individuo, los que impulsan principalmente al comportamiento del individuo. Sin embargo, y yo creo que este tipo de formulación lo que nos permite ya es llevárselo a efectos de trabajo, a efectos de llevarlo a la mesa, del intercambio en términos de marketing y comercial, entender qué significa eso, lo voy a unir con la pregunta del teletrabajo, qué significa eso para cómo voy a abordar yo mi empresa de ahora en adelante, así como voy a abordar mi marca y su comunicación. Y preguntarse inclusive, o sea, quizás uno de los aspectos interesantes sería pasearse por cada segmento y cómo es entonces mi propuesta comercial y mi marca en cada segmento. Y probablemente es un ejercicio riquísimo de ver como distintas versiones de un sector y una marca. Sí, sí, así es. Mira, más allá del montón de felicitaciones que te están mandando, tenemos como 160 comentarios en total. No nos va a dar chance. Wow. Es una actividad que hemos pautado para 2 horas, pero voy a leer 2 que sí quisiera que nos respondieras. La primera dice, cuando hablamos de cambios de modelos de negocios, evolución del entorno y marcas con propósito, ¿consideras que el nivel de compromiso de la industria con su talento también debe evolucionar, incluyendo nuevas modalidades? Yo creo que es inevitable. O sea, yo creo que, como te decía anteriormente, esto rompió con unos paradigmas que uno podía tener como empresario. Yo creo que quien no se lo plantee puede quedarse un poco en el pasado. Yo creo que es inevitable que nosotros nos hagamos las preguntas de qué significa esto como empresas, como nueva gestión de logística, como nuevos productos, como nuevos servicios, como nuevos planteamientos. O sea, yo personalmente, y lo comparto porque además lo digo con mucho orgullo, en ARS hemos roto paradigmas que no nos imaginábamos. Yo misma he vivido cambios fundamentales, hemos generado nuevas propuestas, hemos replanteado nuestros servicios, o sea, y si no es así, ¿cómo evoluciona? Entonces, de vuelta sí hay que mirar al talento y decirle, bueno, estudiemos, aprendamos, seamos más fuertes, si vamos a replantear nuestro modelo de negocio, eso implica digamos, unos espacios, unos boundaries que hay que cumplir, unos límites, unas bandas que hay que llenar en cuanto a lo que sí debe implicar para llegar a ese modelo de negocio. Entonces, esos espacios de reflexión tienen que venir ya, estudiando a esos segmentos, estudiando cómo reconformar ese modelo y planteando el reto de cara entonces a lo que demanda eso de nosotros como colaboradores y trabajadores y de nosotros como líderes. Sí, así es, tal cual. Aquí un comentario que te dice, ¿cuál sería el primer paso para clientes con mentalidad tradicional
y creen más en un influencer que no en la calidad de una empresa, por ejemplo. Ok, no sé si entendí muy bien la pregunta. ¿Qué sería, cómo podemos, yo te diría, tratando de entenderla, cómo podemos nosotros como empresas hacer que nuestros clientes continúen creyendo en nuestros productos y no se dejen influenciar por nuevas personas o influencers que de alguna manera quizás podrían tener algunos intereses? Bueno, a ver, yo lo que diría es que yo soy una persona que cree mucho en el mundo de la investigación. Nuestra empresa siempre ha sido research oriented. Entonces yo diría primero asegurarnos de entender cuál es la percepción y las valoraciones que existen alrededor de nuestra marca de parte de nuestra clientela. O sea, no tiene que tener un diagnóstico y un punto de partida y entender realmente cuál es la salud de la marca que existe. En Venezuela hay empresas maravillosas que hacen unos estudios increíbles, desde data analysis, Nielsen, datos, o sea, hay que hacer un estudio de salud de marca. Y entonces allí usted va a encontrar probablemente áreas de oportunidad y va a encontrar elementos de fortalecimiento de atributos que de repente no están tan claros hoy en día. Yo creo en la comunicación, inevitablemente le voy a decir que una vez que lo identifique, asegurarse de que se hace la comunicación debida. El alcance hoy en día tiene que tener una mezcla de on y de off, tiene que jugar con el crossover. Y bueno, yo no es que no, yo creo en los influencers, o sea, yo creo en el influencer que de verdad además logra transmitir el contenido con el valor que merece, con el que de verdad tú sientes que hay una vivencia y una credibilidad. No puede ser cualquier influencer, hay que utilizar aquellos que tengan autoría, que tengan credibilidad, y para eso hay fórmulas de medición también. Entonces mi respuesta sería, estudia tu marca, estudia tu audiencia, genera entendimientos de cuál es tu fortalecimiento y qué debes cambiar, y asegúrate de tener una composición de contenidos de valor, pero o sea, con una diversidad de on y off en la propuesta de alcance y de venta. Sí, fíjate que leyendo los comentarios hay personas que nos acompañan de distintas industrias: automotriz, farmacéutica, educación, ONGs, turismo. Mi pregunta para ti sería, estos perfiles aplican para casi todas las industrias, ¿verdad? Sí, claro que sí, sin duda, porque además la muestra es lo suficientemente amplia como para darnos una visión al respecto. Creo que coloqué muchas de ellas en el cuadro que mostramos. Hablamos mucho de consumo masivo, pero mencionamos turismo, mencionamos farmacéutico, mencionamos vehículos, mencionamos banca, mencionamos finanzas, o sea, retail. O sea, una vez que uno estudia a esos clusters, la idea sería entender cuál de ellos está más presente mi audiencia, y entonces trabajar una propuesta para nuestra empresa y nuestra marca alrededor de ellos. Mira, yo te diría que ha sido excelente todo. Me encantaría tu cierre, porque de verdad aquí las felicitaciones por el contenido, por el estudio, por lo que hacen. De verdad no dejan de llegar, y me uno a ellas porque creo que el trabajo que ustedes ha sido realmente extraordinario. Y bueno, 82 años lo dicen, ¿no? Gracias, de verdad. No he visto los comentarios porque si no veo las láminas, discúlpenme, sí. Pero muy agradecida y encantada de tener aquí tantas personas, Avia, y por supuesto con Benancham. Bueno, que sin ustedes esto no sería posible. Entonces, bueno, ya para cerrar, pues solo me voy a permitir leer esto. A medida que las restricciones continúan disminuyendo tanto en Venezuela como en muchas partes del mundo, y que se observa cómo más países entran en una fase de recuperación, se hace aún más evidente que este contexto de la pandemia y cuarentena está afectando las emociones y los comportamientos del venezolano significativamente. Solo comprendiendo su contexto, su patrón de pensamiento y set de emociones, podremos tener un espacio relevante en sus decisiones de compra y en la adquisición de servicios. A hoy, el marketing y la comunicación estaban retados con la evolución tecnológica, el desarrollo de plataformas de contenido, la pluralidad de medios, la diferenciación generacional y la expectativa de relevancia del mensaje de marca.
Ahora se une la vulnerabilidad del ser y la recomposición de los valores. El nuevo yo desea más que nunca que este tiempo haya servido de algo. Nuestro rol en comunicación es mostrarle que sí. Muchísimas gracias. Encantada el día de hoy de estar aquí con ustedes. Ha sido realmente muy provechoso y espero que la información sea de valor. Próximamente esto estará en nuestras redes, en nuestra bio, @arsddb, y que además con muchísimo gusto se vamos a hacer llegar a toda esta base de datos a través de Benancham. Sí, Mariana, de verdad, fabuloso compartir de nuevo contigo esta posibilidad de que nos deja a esta audiencia gigante y muy agradecida el día de hoy de toda esta información valiosísima, porque fíjate, en estos comentarios de cierre me vino una reflexión. Estamos hablando de un mundo de transformación tecnológica, de inteligencia artificial, de machine learning, de Internet de las cosas, pero por otro lado, como hemos hablado también con Luis Maturén, estamos queriendo definir el propósito de nuestras organizaciones. Entonces vemos lo tecnológico y lo técnico con lo humano y emocional, y todo se conjuga precisamente para darnos ese consumidor de hoy y a la cual la empresa va a tener que adaptarse. Y entonces este tipo de estudios, más allá de que nos dan grandísima información, pues van a resultar muy importantes y necesarios para todo aquel que tome decisiones en los próximos tiempos, ¿no? Sí, señor. A mí me gusta mucho la frase que usamos de cierre, que piénsalo en todos tus roles. Todos queremos pensar que este tiempo de aislamiento social, de cuarentena y esta vivencia mundial y local ha servido de algo. Vamos a darle razones a nuestras familias, vamos a darle razones a nuestros colaboradores, vamos a darle razones a nuestras audiencias, vamos a darle razones de por qué sí ha servido de algo. Sí, así es. Y en eso tenemos que trabajar. Mariana, de verdad, a tu equipo, a ti, a María Antonia, a todos los que trabajaron en esta encuesta, en nombre de todo el equipo de Benancham que estuvo detrás de montar este evento, queremos darte las gracias y muy especialmente por la dedicación y el tiempo no solamente de hacerlo, sino quererlo compartir junto con Benancham a esta audiencia tan interesante que hemos tenido el día de hoy, que creo que se lleva muy buenas reflexiones, se lleva mucho que pensar, sobre todo cómo la cuarentena y lo que pueda faltar, lo que pueda venir, la flexibilización de mayor o menor medida, pero también con los cuidados viviendo esta vida de la cual tú nos habías hablado, nos definen ese nuevo yo, que es ese nuevo consumidor, que es esa nueva persona, que es ese nuevo colaborador que vamos a tener y que de alguna manera pues son cambios que van a quedar, son hábitos que se están construyendo y que van a marcar los próximos tiempos. Yo estoy seguro que sí. Muchas gracias. Una especial mención a todo el equipo de ARS, en especial a Andrea Cuña y a Zairet Colina, que son, bueno, sin ellas esto no sería posible. Un aplauso grandototote. Felices 82, mis arcianos. Gracias a todo el mundo que estuvo aquí. Y bueno, seguiremos trabajando por una mejor Venezuela y por la construcción de nuestras empresas y nuestras marcas. Como debe ser. Mariana, de nuevo, muchísimas gracias. Y feliz día para todos los que nos acompañaron. Gracias, gracias Ninfa. Gracias. Sí, bueno, feliz día. Gracias a ti, Mariana, un millón. A ti, a María Antonia. Tan bella, gracias. Mira, muchísimas gracias.